Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, hay que aclararle a todos esos religiosos algunos puntos que veo tienen medio chuecos cuando tratan de definir al ateísmo. Creo que esta desinformación se basa en el hecho de que les cuesta mucho trabajo investigar y leer acerca de lo que quieren atacar. Desconocen los principios y motivaciones que tiene una persona para no creer en dioses y seres fantasiosos, y al no conocerlos, sus argumentos son muy débiles, incluso provocan la carcajada. Miren, la única característica que tenemos en común y que compartimos todos los ateos es el conocimiento de que los dioses no existen y nunca han existido. Así como los cristianos se dividen en protestantes, católicos, evangélicos y en todas esas extrañas y complejas derivaciones, ramificaciones, en todas las que hoy existen y en las que aumentan cada semana, cada ateo considera la vida de forma diferente. No existe una lista uniforme de problemas y retos que el ateo deba afrontar. Sin embargo, para los objetivos de este video de La Fosa Escéptica, he querido agrupar a los ateos en 3 categorías diferentes. ¿Cuáles son estas categorías? De esto se trata el video. Pero antes te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Además te recuerdo suscribirte al grupo de Facebook, que cada día está más interesante, y diría que divertido. Para que lo hagas te dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que venimos. Como ya dije, es difícil agrupar a los ateos en categorías siquiera parecidas a las que han inventado los religiosos. En primer lugar, porque el ateísmo no es un sistema de creencias o descreencias, es un viaje personal. Y estoy completamente de acuerdo con los que han afirmado que el ateísmo es una conclusión a la que se llega en el proceso de razonamiento y comprobación de evidencias sobre la existencia de un Dios. Hay algunos que dicen que el ateísmo no es la negación de un Dios, ya que por principio de cuentas no existe una definición exacta de lo que el término Dios significa. El ateo no sabe exactamente qué es lo que hay que negar. De ahí que haya tantas religiones y subdivisiones. Lo que realmente niega el ateísmo es la afirmación del religioso de que un Dios exista, cualquiera que éste sea. Sin embargo, para los fines de este video, creo que podemos dividir a los ateos en 3 grupos. El primer grupo lo formarían aquellos que salieron del closet muy jóvenes y que nunca han interactuado con el mundo como una persona con fe religiosa. Luego tenemos aquellos que todavía están dentro del closet, cualquiera que sea su edad, en la que vieron la luz de la razón pero no se atreven a salir. Y la tercera categoría es la de los que se convierten en ateos como adultos, causando sorpresa o disgusto, incluso temor en las personas que tienen a su alrededor. Posiblemente el único problema en común en cada uno de estos grupos es que mucha gente que cree en lo divino también cree que los ateos en general son personas inmorales, sin rumbo, irresponsables y censurables. Si quieren comprobar esto, nada más échenle un ojo a los tiernos, amorosos y solidarios mensajes que me dejan los religiosos en los videos de este canal. Esto no nos debe de sorprender, dado que a través de la historia ha habido creyentes que han opinado de la misma manera con respecto a personas de otras religiones. Irlanda del Norte, el Medio Oriente, tienen muchos casos parecidos, aunque hay que decirlo, no es exclusivo de estas zonas o países. Digamos que, como he dicho, en todos lados se cuecen habas. En Europa y en los Estados Unidos, por ejemplo, la gente creyente tiende a ser cautelosa al expresar sus opiniones sobre personas con un Dios de nombre diferente y prefieren esquivar en vez de perseguir a las personas con diferentes creencias religiosas. Sin embargo, su actitud hacia los ateos es frecuentemente menos tolerante. Someter al ridículo, hacerlos sentirse culpables, boicotearlos, aislarlos, discriminarlos, es parte de la norma general por parte de los religiosos y, por supuesto, tratan de convencerlo a uno de sus creencias y al no conseguirlo, nos amenazan con una vida miserable y una eternidad de sufrimiento. Esto es un clásico. La mayoría de los religiosos piensan de esta forma. ¿Cómo se puede confiar en alguien que no tiene una guía sagrada y normas morales escritas sobre piedras antiguas? Una experiencia personal reciente ilustra muy bien este punto sobre las personas creyentes, inteligentes y bien educadas que consciente o inconscientemente ven a personas ateas como insensibles o siniestras y luego se sorprenden cuando se dan cuenta de su error. Un amigo mío hace poco envió un poema ateo a sus amigos cristianos, a petición suya, dirigido a los jóvenes. Mi amigo recibió un mensaje diciendo que su poema era esperanzador, agradable y hermoso, y que les había sorprendido saber que este poema era de una persona atea.
Los ateos frecuentemente somos prejuzgados de esta manera, pero a menudo nosotros los ateos pues no estamos enterados de esta forma de prejuzgar hasta que nos despiden del trabajo o nos excluyen de una organización por nuestra falta de creencias religiosas. Los ateos que están todavía dentro del closet son a los que yo considero como los más atormentados. Vivir con una mentira a fuerza crea una perturbadora y potente desarmonía cognitiva, ¿verdad? Sentimientos de culpa por ser hipócrita y un sentido de traición al excluir a seres queridos de esa vida mental secreta. Habiendo tenido yo la fortuna de nacer en una casa no muy religiosa, mi padre, más que mi madre, que era la más religiosa de los dos, creía que sus hijos tenían derecho a escoger entre un Dios o ninguno. Nunca sufrí personalmente esos tormentos que vienen por vivir en un armario, pero sé por conversaciones con mis amigos ateos y por la lectura de algunos libros que la lista de tormentos es larga y dolorosa, como lo son los ejemplos que les diré a continuación. El enviar a tus hijos al catecismo de los domingos, donde serán adoctrinados sobre un mundo peligroso y una cosmología absurda. Tener que explicar a tus hijos cómo es que Dios creó el universo en 6 días, a pesar de que su libro de ciencias naturales dice que esto es mentira y que se ha demostrado que el universo tiene aproximadamente 14,000 millones de años. El tener que escuchar a maestros de algo que llaman ciencia de la creación en algunas escuelas religiosas. Estar de pie en la iglesia, con la cabeza agachada, recitando oraciones a un Dios que tú sabes que no existe, y aparte poner una cara de que estás en un éxtasis místico, sonriéndole al de al lado y estrechando su mano diciéndole: La paz sea contigo, hermano. Y mientras el sacerdote lee uno de esos pasajes a modo de la Biblia, tú interiormente piensas en todas las tarugadas que dice y que su rebaño se traga. El donar dinero que tú sabes que se va a utilizar para diseminar esa basura de propaganda religiosa o para construir estatuas o la casa del sacerdote, y casi seguramente financiar las actividades criminales de algunos pederastas. Escuchar oraciones interminables llenas de ignorancia y atraso que están fuera de contexto y que hacen familiares, amigos o vecinos que vomitan las bondades y sabiduría del judaísmo, cristianismo o el islam, cuando nunca han leído el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán o la Torá. Escuchar a un ministro o cura o rabino o a otro líder religioso decir cosas tan imbéciles y estúpidas sobre el paraíso y la bondad de Dios al arrebatarnos a un ser querido para siempre. El no poder hablar franca y honestamente de tus descreencias con tu esposa o tu pareja. Afortunadamente, los ateístas de armario tienen la solución en sus manos, ya que en cualquier momento pueden declarar su falta de creencia en la existencia de un Dios o en unos dioses. Por otro lado, esta solución no siempre es atractiva, ya que la principal causa de tormento es el temor de declarar tal cosa en público, incluido el impacto negativo que tal revelación pudiera tener en relaciones personales o profesionales. Varios informes muy interesantes, como los de Margaret Downey, que es fundadora de las redes de apoyo contra la discriminación en los Estados Unidos, han documentado las consecuencias para los ateos a salir del closet. Estas consecuencias están bien documentadas, desde divorcio hasta disputas sobre la custodia de los hijos, pérdida de amigos, exclusión o expulsión de grupos sociales, pérdida del empleo y un generalizado hostigamiento social que incluso llega a la agresión física. Todo por ser ateo. Y este tipo de agresiones incluyen a miembros de su familia. Los ateístas en el closet deben decidir si el dolor de continuar dentro de este closet es menos soportable que el de abrir la puerta y enfrentar un mundo aún no conocido pero doloroso. Si tu pareja o algún amigo te rechaza porque tú rechazas las creencias en un Dios, entonces posiblemente esa relación no valía la pena. Tan doloroso como es perder a tales personas, te pregunto, ¿qué tan tolerable es para ti estar cerca de esas personas que no toleran tu posición atea? Si tienes hijos, ellos por lo menos tendrán la oportunidad de conocer la realidad de tu persona. Además, las fuentes de estas consecuencias son extensas y como tales, y con mucho esfuerzo en algunos casos, son tolerables y posiblemente hasta evitables, en comparación con la incesante tortura mental causada por vivir una doble y falsa vida. Nuestros cerebros están con nosotros las 24 horas del día, en comparación con las personas intolerantes, hipócritas y muy religiosas que ocasionalmente nos confrontan. Los ateos declarados tienen una cosa muy común con médicos y abogados. Sí, las muchas preguntas que parientes, amigos e incluso extraños nos hacen en reuniones sociales.
A los doctores y a los abogados pues, les piden consejos sobre cuestiones médicas o legales, ¿verdad? Con los ateos, pues la gente busca un diálogo, siempre entre comillas, y siempre con la intención de acabar por convertirnos, o sea, regresarnos al corral. Claro, al corral de su propia creencia. Nunca me ha tocado un musulmán que trate de convertirme al cristianismo, ni viceversa. O algunos llegan a intentar confundirnos hablando de la maldad intrínseca que tiene el ateísmo. ¿Cómo salir adelante ante tales confrontaciones antagonistas? Bueno, pues esta es una preocupación de los ateos porque cada uno de nosotros, queriéndolo o no, somos soldados en la guerra contra la intolerancia y la aniquilación. El último auto de fe oficial en el que la Inquisición española asesinó a una persona por cuestionar la gracia de Dios ocurrió hace 197 años. Sí. En 1826, el pobre individuo se llamaba Cayetano Ripoll y lo estamos viendo en este momento. Y sí, fue hace relativamente poco tiempo. El Antiguo Testamento y el Corán incluyen órdenes expresas para matar a todos los no creyentes. En resumen, los ateos estamos en una guerra constante de supervivencia. Nos confrontan continuamente millones de religiosos en todo el mundo. Sí, es verdad. Aun cuando nadie nos está disparando balas, la intolerancia persiste. No lograremos aceptación tratando de convertir al ateísmo a gente que cree en Dios. Ya lo dijo Carl Sagan. No se puede convencer a un creyente de nada, pues sus creencias no están basadas en evidencia, sino en su enraizada necesidad de creer. Bueno, ya hay otra de él que me gusta mucho. La primera gran virtud del hombre fue la duda. El primer gran defecto, la fe. A lo que voy es que nuestro mejor curso de acción estratégico es defender la libertad de creer o no creer. Estas situaciones sociales de diálogo o confrontación entran en la categoría de firma de tolerancia, una palabra que desafortunadamente se ha convertido en un sinónimo de algo políticamente correcto, de adoración a la diversidad cultural y el relativismo moral. En realidad, la tolerancia tiene que ver con aceptar el derecho de alguien a hacer cosas que no nos gustan y el derecho de ese alguien a creer en cosas que nosotros creemos que son equivocadas. Pero esos derechos terminan en la punta de nuestras narices. Por eso digo que mientras las acciones de esas personas o sus creencias no me causen daño alguno a mi familia o amigos o a personas que no se puedan defender, pues está bien. Pero si causan daño, entonces las tolerancias no nos deben impedir tomar alguna acción. La tolerancia no es una piedra inmóvil, es activa, no pasiva. Cuando una persona te confronta para salvar tu alma, hay dos reglas que puedes seguir y que pueden resultar en otra victoria para la razón y la tolerancia. En primer lugar, no discutas con un creyente, ya que su creencia no parte del razonamiento, por lo que razonar con una persona creyente es un ejercicio inútil. Y segundo, continúa la conversación. Mucha gente comprometida con una fe religiosa viene armada con informes, encuestas, un gran armamento de pseudociencia y algo que ellos llaman lógica, para mantenerte en una postura defensiva durante horas. Ellos pueden demostrar que las personas ateas están enfermas, tristes, que odian, que tienen una gran amargura, que son propensas al suicidio o que tienen inclinaciones para golpear a la pareja o a los hijos, que mueren prematuramente y que son menos generosas que las personas que creen en Dios. Sí. Tú puedes refutar estos argumentos, puedes identificar las faltas y errores en esas encuestas o también hacerles ver los saltos de fe de los que están hechos esos informes. Todo esto solamente les reforzará la creencia de que su Dios es real y que tú eres una persona ingrata. Ellos, por otro lado, no tendrán ninguna dificultad en atacar tus descreencias porque su Dios les dice, y hasta les ordena, que deben castigar a esas personas que blasfeman o niegan su existencia. En resumen, discutir números y estadísticas es inútil, no produce ningún beneficio. La táctica más productiva es reconocer su derecho a creer en su Dios, reconocer el hecho de que te consideran estar en un error mortal, bajo una ilusión o engaño, o en servidumbre al diablo. Entonces sí, saca a relucir que también tienes ese derecho, el derecho a no creer. Sin embargo, si ellos insisten y lo van a hacer, y tú consideras que no puedes escapar de esa situación,
entonces es tácticamente necesario y permitido irte a la defensiva, pero siempre haciéndoles preguntas acerca de sus escrituras o libros sagrados. Este enfoque puede ahorrarte muchas complicaciones porque así no te metes en cosas tan estúpidas como la ciencia de la creación o en las 12 pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino o en alguna tarugada de esas, ¿verdad?, bien teológicas. Simplemente diles que como ya has leído la Biblia o el Corán o el que se esté discutiendo, tienes algunas preguntas. El libro del Génesis y de Job pues puede proveerte de mucha y muy buena munición, como también lo hace cualquier página de las últimas 2/3 partes del Corán. Para empezar, pregúntales por qué se le culpa a Eva de comer del árbol de la sabiduría cuando todavía no había sido creada, que es cuando Dios le pide a Adán que no lo haga. Puedes apuntar el hecho de que nada en el Génesis sugiere, incluido Dios, que Eva no coma de ese árbol. El caso es que finalmente la persona creyente se apartará, se irá despacio, callado, o empezará a hablar sin parar de manera patética. En cualquier caso, tú ganarás. Y recuerda siempre, las creencias religiosas están basadas en un montón de cosas, pero nunca en evidencia, razonamiento y ciencia. Bueno, pues hasta aquí este video, espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.